La historia de Sodoma y Gomorra, que encontramos en el libro del Génesis, es un relato que nos impacta profundamente. Estas ciudades, mencionadas en la Biblia, no solo eran conocidas por su prosperidad, sino también por su decadencia moral y su alejamiento de los principios divinos. Nos habla de dos ciudades que eran prósperas, pero estaban llenas de pecado y corrupción. La riqueza y el lujo que las caracterizaban no pudieron ocultar la inmoralidad que reinaba en sus calles. La avaricia, la lujuria y la falta de compasión hacia los más necesitados eran evidentes en cada rincón. Dios, en su justicia, decidió castigarlas. La decisión divina no fue tomada a la ligera. Fue el resultado de una acumulación de actos que iban en contra de su voluntad. La justicia de Dios es un tema recurrente en las Escrituras, y en este caso, se manifestó de manera contundente. ¿Qué podemos aprender nosotros de esta destrucción? La historia de Sodoma y Gomorra no es solo un relato de castigo, sino también una advertencia para la humanidad. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias acciones y las consecuencias que pueden tener. ¿Qué nos enseña sobre la justicia y la misericordia de Dios? Aunque la justicia divina puede parecer severa, también está acompañada de misericordia. Dios ofreció oportunidades para el arrepentimiento, pero cuando éstas fueron ignoradas, la justicia prevaleció. En este ensayo vamos a explorar el contexto histórico y las lecciones morales de Sodoma y Gomorra. Analizaremos las circunstancias que llevaron a su destrucción y cómo éstas se relacionan con los valores que debemos mantener en nuestra vida diaria. Analizaremos por qué Dios las castigó, entendiendo que no fue solo por sus acciones individuales, sino por una cultura de pecado que se había arraigado profundamente en su sociedad. La intervención de los ángeles, quienes fueron enviados como mensajeros y protectores, ofreciendo una última oportunidad de salvación a los justos, y la destrucción de las ciudades, un evento que marcó un antes y un después en la historia bíblica, recordándonos la fragilidad de la vida y la importancia de vivir en armonía con los principios divinos. Para terminar, reflexionaremos sobre la importancia de obedecer a Dios y tener fe en un mundo que muchas veces se olvida de los valores morales. En un mundo moderno lleno de tentaciones y distracciones, la historia de Sodoma y Gomorra nos recuerda que la verdadera prosperidad no se mide en riquezas materiales, sino en la integridad y la rectitud de nuestras acciones. La fe y la obediencia a los principios divinos son fundamentales para construir una sociedad justa y compasiva. Así, al recordar la caída de estas ciudades, podemos encontrar inspiración para vivir de acuerdo con los valores que nos acercan a una vida plena y significativa. Sodoma y Gomorra estaban ubicadas en una región llamada Canaán, al sur del Mar Muerto. Esta área se conocía como el Valle de Sidim. Era una tierra fértil y rica, como un jardín del Edén. Las ciudades prosperaban gracias al comercio y a la agricultura. Sin embargo, la prosperidad material no las hizo espiritualmente buenas. Las ciudades cayeron en la decadencia moral. Sus habitantes se entregaron a la idolatría, a la violencia y a la perversión sexual. El pecado se convirtió en algo normal. La Biblia nos describe los pecados de Sodoma y Gomorra con detalle. Génesis 18:20 dice: «Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha multiplicado, y su pecado se ha agravado en extremo. La homosexualidad, la violación y la falta de hospitalidad eran comunes». Su comportamiento era un desafío directo a Dios. Se negaron a escuchar las advertencias de los profetas. La sociedad se había vuelto tan corrupta que Dios decidió intervenir. Su justicia requería una respuesta. Dios envió a 2 ángeles a Sodoma para que vieran cómo estaba la situación. Abraham, conocido por su rectitud, le rogó a Dios que perdonara a las ciudades. Le pidió que si encontraba a 10 justos, las perdonara. Los ángeles llegaron a Sodoma al atardecer. Lot, que era sobrino de Abraham, los recibió en su casa y les ofreció hospitalidad. Sin embargo, los hombres de la ciudad, al ver a los visitantes, rodearon la casa de Lot con malas intenciones. La hostilidad de Sodoma, cegados por el pecado. Los hombres de Sodoma exigieron que Lot les entregara a los visitantes para abusar sexualmente de ellos. Su depravación no tenía límites. Lot, horrorizado,
se negó a entregar a sus huéspedes. Este episodio nos muestra la gravedad del pecado en Sodoma. La hospitalidad era algo sagrado en el mundo antiguo, pero los hombres de la ciudad no respetaban ni las leyes divinas ni las humanas. Estaban cegados por la lujuria y la maldad. Sección 6. El rescate de Lot. La misericordia prevalece. En esta sección, exploraremos cómo la misericordia divina se manifestó en el rescate de Lot y su familia de la inminente destrucción de Sodoma. La historia de Lot es un testimonio poderoso de la compasión y la gracia de Dios, incluso en tiempos de juicio. Los ángeles, al ver el peligro, intervinieron. Estos mensajeros celestiales fueron enviados por Dios para proteger a Lot y su familia de la corrupción y el mal que prevalecían en Sodoma. La intervención de los ángeles fue un acto de misericordia, demostrando que Dios no abandona a los justos en medio de la adversidad. Cegaron a los hombres de Sodoma y le advirtieron a Lot que la destrucción era inminente. Los ángeles no solo protegieron a Lot de la violencia de los hombres de la ciudad, sino que también le dieron una advertencia clara y urgente. Esta advertencia fue una oportunidad para que Lot y su familia se salvaran de la catástrofe que se avecinaba. Dios, en su misericordia, todavía les daba la oportunidad de escapar a los justos. A pesar de la inminente destrucción, Dios mostró su compasión al ofrecer una vía de escape para aquellos que eran justos. Este acto de misericordia subraya la naturaleza benevolente de Dios, que siempre busca salvar a los inocentes. Los ángeles le rogaron a Lot que huyera con su familia. La urgencia en sus voces reflejaba la gravedad de la situación. Los ángeles sabían que el tiempo era esencial y que cada segundo contaba. Su insistencia era una manifestación de la preocupación divina por la seguridad de Lot y su familia. Les ordenaron que no miraran atrás, una señal de la gravedad del juicio que se acercaba. Este mandato no solo era una instrucción práctica para evitar el peligro, sino también un símbolo de la necesidad de dejar atrás el pasado y avanzar hacia un futuro protegido por la gracia divina. La partida de Lot marca el fin de la misericordia divina para Sodoma. Con la salida de Lot y su familia, la ciudad quedó expuesta al juicio divino. Este evento nos recuerda que la misericordia de Dios tiene límites y que, aunque es abundante, también es justa. La historia de Lot es un recordatorio de la importancia de escuchar y obedecer las advertencias divinas para encontrar refugio en tiempos de tribulación. Sección 7. Lluvia de fuego y azufre. La justicia divina. Al amanecer, Dios hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra. Las ciudades fueron destruidas por completo, lo que las convirtió en un ejemplo del juicio divino contra el pecado. La destrucción fue total e irreversible. El fuego del cielo consumió todo a su paso. El mensaje era claro: Dios no tolera el pecado si no hay arrepentimiento. Su justicia se había manifestado. Sección 8. La esposa de Lot. Un vistazo al pasado. Mientras Lot y su familia huían, su esposa, desobedeciendo la orden divina, miró hacia atrás. En ese instante, se convirtió en una estatua de sal. Su mirada al pasado, a la vida llena de pecado, le costó la vida. La historia de la esposa de Lot es una advertencia para todos nosotros. No debemos aferrarnos a nuestro pasado pecaminoso. La obediencia a Dios es fundamental para alcanzar la salvación. Sección 9. Lecciones eternas. Reflexiones para el presente. En esta sección, exploraremos las profundas enseñanzas que podemos extraer de las historias bíblicas y cómo estas lecciones son relevantes para nuestra vida actual. La historia de Sodoma y Gomorra nos enseña varias lecciones importantes. Estas ciudades, conocidas por su maldad y corrupción, fueron destruidas por Dios como un acto de justicia divina. En primer lugar, la justicia de Dios es real. Las tormentas que se desataron sobre Sodoma y Gomorra son un recordatorio de que Dios no tolera el pecado y que su justicia es ineludible. Él no va a permitir que el pecado quede impune. Las consecuencias de las acciones de los habitantes de estas ciudades nos muestran que cada acto tiene su repercusión y que la justicia divina siempre prevalece. En segundo lugar, Dios es misericordioso. A pesar de la severidad de su justicia, su misericordia es infinita. Siempre está dispuesto a perdonar a aquellos que se arrepienten sinceramente de sus pecados.
siempre ofrece una salida a quienes se arrepienten. La historia de Lot y su familia, quienes fueron salvados de la destrucción, es un claro ejemplo de la misericordia de Dios y su disposición a guiar a los arrepentidos hacia la salvación. Finalmente, esta historia nos recuerda la importancia de obedecer a Dios y tener fe. La obediencia y la fe son fundamentales para vivir una vida que agrada a Dios y para recibir sus bendiciones. Debemos resistir la tentación del pecado y vivir una vida que le agrade a Dios. La tentación siempre estará presente, pero con fe y obediencia podemos superarla y vivir en rectitud. Solo así encontraremos la paz y la salvación. Al vivir de acuerdo con los principios divinos, no solo evitamos las consecuencias del pecado, sino que también encontramos una paz interior y una conexión más profunda con Dios. Estas reflexiones nos invitan a examinar nuestra vida y a buscar siempre el camino de la justicia y la misericordia divina.